Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Tercera temporada. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Un Café con 3 de Ciencia. Les saludan la doctora Diana García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Juliana Vega Rojas, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias, Diana. Juliana, ¿nos podrías platicar un poco sobre tu formación académica? Sí, soy química de formación, soy colombiana, llevo 11 años en este país y justo llegué a Querétaro, a la UAC específicamente, a hacer la maestría en la Facultad de Química. Realizo la maestría ahí, termino y se me da la oportunidad de conocer a una investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y entro al doctorado en Ciencias Biológicas. Termino mi doctorado en Ciencias Biológicas en el 2020, si no estoy mal, y empiezo a trabajar con el proyecto de COVID, que en ese momento pues inició la Autónoma de Querétaro. Termina el proyecto y empiezo como postdoc. Me presenté como postdoc de CONACYT en el área específicamente de COVID, que se abrió en ese tiempo un área para COVID. Paso la convocatoria y estoy 2 años como postdoc, especialmente para el área de COVID. Y una vez culminados esos 2 años, en ese tiempo se presentó la convocatoria de CONACYT de Investigadores por México, la que antes se conocía como Cátedras. Me presento y pues con la fortuna de que aceptaron mi proyecto, lo aprobaron y estoy con CONACYT, Investigadores por México, desde el 1 de enero de este año. Ok, hay una peculiaridad dentro de las y los investigadores que hemos entrevistado anteriormente y es justamente la convocatoria con la que entras. Sí. ¿Nos podrías explicar un poco, porque no todos estamos familiarizados sobre qué es, de qué se trata, qué se tiene que cumplir, qué no, qué sí? ¿Nos podrías platicar un poco de qué se trata? Sí, pues mira, yo tampoco sabía mucho en qué consistía la convocatoria, pero lo fui aprendiendo en el camino. Me presenté 2 veces a la convocatoria. Me presento en el 2021, el mismo año que me presentó al postdoc, y esa convocatoria llevaba 5 años sin salir. O sea, llevaba así como unos 3 años, 5 años sin salir. Sale la convocatoria, me presento y nos presentamos muchas personas y justo me presento con un proyecto para candidatos vacunales para COVID. Y tú desarrollas un proyecto, vendes un proyecto para hacerlo durante 10 años. Por lo que entendía, eras funcionaria de CONACYT, pero desarrollabas todo en la universidad. Te ingresabas a un laboratorio, la facultad pues te acogía dentro de su institución, dentro de su campus, pues, y desarrollabas. Ibas desarrollando, te van evaluando por objetivos, cumples objetivos, te evalúan anual, trianual y ya, hasta que cumples tus 10 años. Eso es lo que se da la convocatoria. Me presento en el 2021, nos presentamos pues como más de 5,000, 3,000 doctores. Sí, fueron muchísimos, porque todo el mundo estaba pensando que esa convocatoria la habían eliminado de CONACYT. Entonces como dijimos, bueno, ya no va a volver a salir, ¿no? Sí, como 5,000, 3,000 y se lo ganaron 50. Un universo muy pequeño. Exactamente, o sea, eso no. Pues yo dejo la convocatoria ahí y 2 años después sale nuevamente, que fue la del año pasado. Volví y presenté, pero esta vez fue muy diferente porque fueron las mismas solicitudes, los mismos objetivos, todo lo que te pides igualito, pero fue muy particular porque yo someto el mismo proyecto, pero lo someto con una experiencia. Y esa experiencia fueron los 2 años del postdoc. Los 2 años del postdoc, todo lo que realizamos en la universidad, el convenio que hubo de la UAC con la farmacéutica. Entonces, el enfoque fue completamente diferente. Yo recibo el proyecto, vuelvo y lo escribo y digo, creo que esto puede cambiar. Se puede vender de manera diferente. Y pues sí, lo vendí de manera diferente. Entonces ya sabía como cuáles eran los focos rojos, qué era donde se tenía que cambiar, qué era lo que CONACYT estaba buscando, porque pues ya habíamos como abierto un camino, digámoslo así. Y lo presento y pues es sorpresa. Nos lo ganamos 40 personas, si no estoy mal, 40 investigadores, y ahí salió de nosotros.
Pues además eso está muy interesante esta experiencia, y algo que también nosotros hemos platicado en anteriores ocasiones es que no todo queda justamente a la primera, o no siempre quedamos en el posgrado que queremos, ¿no? Es correcto. Y siempre hay digamos, el tiempo que para la siguiente convocatoria es justamente donde tenemos la experiencia, es ver en qué fallé, qué no fallé, qué sobró o qué tengo que poner. Y bueno, y ejemplo de eso es esta parte que nos platicas de la convocatoria. Completamente de acuerdo. Juliana, y yo me quedé un poquito, porque sí también me gustaría que nos contaras de qué universidad egresaste en Colombia, qué posgrado hiciste aquí en química, porque sí nos dijiste del doctorado en ciencias biológicas, pero también de tu formación, en qué universidad fue y en qué posgrado estuviste en Facultad de Química. Soy química de formación, y en Colombia es muy diferente porque las ciencias biológicas son 5 años. Entonces soy química, lo que se conoce como química básica, por decirlo así. Entonces son químicos, biólogos o físicos. Entonces soy química de formación, digamos que en todas las ramas, por decirlo así, en todas las generalidades, y entro a la Facultad de Química a la maestría en Ciencias Químico-Biológicas. ¿Y en Colombia, en qué universidad? Universidad del Quindío. Ya. Soy del Quindío, de Armenia, del eje cafetero. De ahí soy. Muy bien. Y un poquito, Juliana nos mencionaba sobre este proyecto de vacunas con el que participas para ganar esta posición de investigador por México. Ajá. ¿Nos podrías platicar un poquito más de qué trata este proyecto? ¿Cómo se fue desenvolviendo? ¿Cómo fuiste llegando al proyecto? Sí, este proyecto inició cuando pues empieza pandemia y la universidad, bueno, la UAC fue una de las pocas universidades públicas en sacar su proyecto para pues vacuna contra COVID y mitigar cómo estaba el tema de la pandemia. Empiezo como voluntaria. Recuerdan, bueno, todos sabemos que la universidad empezó a desarrollar pruebas moleculares rápidas para la detección de personas infectadas. Yo entro a este proyecto y entro como voluntaria. Y empecé desde la segunda, tercera semana. Y ahí empecé a trabajar. Antes de eso yo ya venía trabajando en laboratorio de inmunología y vacunas con el doctor Juan Mosqueda. Entonces ya más o menos sabía lo que él hacía, ya sabía cómo lo desarrollaba, ahí más o menos tenía una idea, ¿no? Y pues empiezo. Entonces empecé en el tercer piso en la Facultad de Ciencias Naturales, con la parte de diagnóstico molecular. Después nos movimos al desarrollo de técnicas de ELISA para anticuerpos. Y como que una cosa fue avanzando con la otra. Fue avanzando. Regresamos de la pandemia. Cuando regresamos, pues se cerró el convenio con la farmacéutica. Una vez que se cerró lo del convenio con la farmacéutica, pues tocaba hacer toda la transferencia de tecnología, explicarles cómo fue el candidato vacunal, qué fue lo que desarrolló el doctor, todo esto. Y todo esto se da con la convocatoria de postdoc. Y yo entro a postdoc en ese año, en noviembre. Y la propuesta que yo coloco como postdoc es justo eso, el desarrollo de una vacuna contra COVID, un candidato vacunal multiepitópico, pero todo su desarrollo en animales. Toda la parte desde la inmunización con animales, demostrar por qué esa formulación, por qué esas dosis, por qué esa vacuna, o sea, demostrar absolutamente todo. Ahí empezó todo. ¿Cuáles fueron los desafíos, además, claro, de estar con el contacto, con el virus, pero qué otros desafíos te enfrentaste con el proyecto? Pues fueron varios. El tiempo. Y más que teníamos un convenio con una farmacéutica que está... Exactamente, entonces los tiempos de la farmacéutica y los tiempos de la industria no son los mismos a los de nosotros, ¿no? O sea, cuando tú te metes también como un postdoc, pues tú cumples un año, ¿no? Y entregas resultados en un año, ¿no? Con la farmacéutica era cada 8 días. Entonces era muy pesado porque eran resultados cada 8 días. Tenías que salirte y tenía que salirte. O sea, no había una forma que no salieran, pues. Eso era muy pesado porque hay veces esos horarios de estar trabajando 8 horas no eran 8 horas. No, pues no. Era tiempo completo en el... 10 horas, 12 horas y era... Pues ahí fue muy particular porque ahí fue como empezando como a delegar funciones. Y era algo que pues yo no se me había prestado la oportunidad en el doctorado. Entonces empiezas a delegar funciones. Somos muchos en el proyecto, a optimizar tiempos, espacios, o sea, tú dedícate a esto, tú haces esto, ¿no? Y ahí como que hacemos un rompecabezas. Entonces, yo siento que esos fueron los mayores retos. Y pues vaya, claro, lo que pide la industria y la ciencia y la investigación y los artículos, y tienes que estar a la vanguardia y hay que hacer esto, ¿de dónde buscamos dinero? Y pues la verdad,
toda la gestión que estuvieron involucradas las personas en esto fue increíble. O sea, desde la doctora Tere Gasca, que fue la rectora en su momento, y el doctor Juan Mosqueda como el director del laboratorio, increíble. O sea, todos sabían el papel que tenían que cumplir dentro del proyecto. Okay. Y bueno, de manera rápida, los desafíos. ¿Y con qué te quedas que ahora puedas recordar y sea algo satisfactorio y entrañable a lo mejor? Yo creo que los lazos del grupo de trabajo, definitivamente. O sea, por lo mismo, porque estás con mucha gente y todos somos completamente diferentes. Y pues todos trabajamos a nuestra manera, pero todos sabemos que lo tenemos que sacar y todos sabemos que hay una responsabilidad y pues yo creo que eso fue lo más importante. Sí, la verdad. Oye, Juliana, y en este desarrollo de la vacuna, por ejemplo, nos comentas de la doctora Tere, del doctor Juan Mosqueda, ¿con qué perfiles colaboraste para este trabajo? O sea, ese equipo grande de trabajo, ¿qué perfiles principales tenían? Es que eran como que se complementaban muy bien y eran diferentes como perfiles. Definitivamente el liderazgo y el saber hablar y el cómo llegar a la gente, trascendental. Y yo creo que fueron las cosas que me llevé muy importantes, porque cuando teníamos las reuniones constantes con la farmacéutica, tú tenías que explicarles cómo lo estábamos haciendo bien y cómo debían seguir confiando que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho, ¿sí? Entonces, como que bajar toda esa información que tú tenías y arrojarla ahí, eso era importante. Entonces, habían muchos perfiles, desde el perfil de que tengo que explicarlo químico de la vacuna, desde la parte del manejo animal, desde lo físico, desde lo inmunológico. Entonces, cada quien había como que abordado una arista del proyecto. Y pues yo lo veía como un aprendizaje, como de cómo se desenvuelven, cómo lo desarrollan, cómo lo explican. Sí, eran muchos perfiles, la verdad, sí. Y ahí es también otro de los retos cuando estamos en formación en cualquiera de los niveles académicos. Uno, la parte de la gestión, ¿no? Creemos que en pocas ocasiones vamos a salir fuera del laboratorio o fuera de nuestra área de confort. Sí. Y no, y entonces la habilidad de aprender a comunicar, a vender, a traducir en el sentido de un lenguaje más técnico a un lenguaje más coloquial, ¿no? Y es algo que todas las áreas justamente presentamos. Sí. Todas las áreas del conocimiento tenemos ese gran reto. Sí, y aterrizarlo como más tangible, como de, pues lo tienes que vender. Sí. Sí, eso es lo que tienes que hacer, no hay otra cosa. Y fíjate, o sea, en la investigación a la final estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero es que esto era diferente, esto era otro ritmo, esto eran otros espacios, sí, o sea, era muy pesado, pero fue reconfortable, era muy reconfortable, No, la verdad. y ponerte en el tema de la industria, ¿no? Que la industria, pues, si bien y más, la industria farmacéutica, por ejemplo, conoce cómo es un desarrollo de investigación, un proyecto de investigación, sí, pero busca la aplicabilidad total de ese proyecto. Entonces, el lenguaje, el lenguaje y la forma de ir encontrando esos resultados, a veces cosas que en el laboratorio pensamos que no es un resultado, para ellos es un resultado. O sea, es algo que va a llevar a avanzar el proyecto. Sí. Juliana, ¿te parece si vamos por un café? Y regresamos en un momento. Un café con 3 de ciencia. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos platicando con la doctora Juliana Vega Rojas. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales. Juliana, hace un momento estábamos abordando el tema de la investigación sobre la vacuna del COVID, en la cual ya nos has dado mucho detalle sobre eso. ¿Actualmente participas en algún otro proyecto de investigación? Sí, participo en otros proyectos que estamos desarrollando en el Laboratorio de Inmunología y Vacunas. Y justo, o sea, cuando presento el proyecto ante Investigadores por México, ante CONACYT, tú vendes un proyecto por 10 años. Entonces, en esos 10 años no solamente vendes un proyecto para una vacuna o para un biológico, sino que tienes que desarrollarlo como una opción de, pues, una línea de investigación, vaya, ¿no? O sea, que la puedas aplicar en diferentes fines o áreas, ¿sí? Y justo, hay veces creemos que el desarrollo de una vacuna solamente es inmunizar a un animalito y saber si hay anticuerpos y ya, y pues no. O sea, es un trabajo bastante complejo. Y en ese sentido, en todos estos años, en estos 3 años, como que mi área de expertise o lo que más me gusta es el trabajo con los animales, ¿sí? Es que los animales estén bien, y eso es algo trascendental también. Si los animales no están en buenas condiciones, si el espacio no es el adecuado, pues tus resultados no van a salir
bien o no van a ser los esperados. Y no porque el diseño esté mal, sino porque pues toda la respuesta celular o humoral que tú estás esperando depende de que los animales no estén estresados, no estén, no en malas condiciones, pero no bajo las condiciones de un experimento de tan alta calidad. Exacto. Entonces sí, apoyo al doctor Juan, que es donde trabajo, en los desarrollos vacunales que él ya tiene, que es contra babesia, contra garrapata, contra el virus hemorrágico de conejo. También hicimos una colaboración con un doctor de nanotecnología justo sobre evaluar nanopartículas como acarreadores o para liberación de vacunas. Entonces, sí, es complejo. También, por ejemplo, otra área importante que vimos es las vías de administración. O sea, sabemos que puede ser intramuscular, intranasal, de diferentes, todo eso hay que evaluarlo. Entonces, sí, intento colaborar y apoyar en mi laboratorio en los diferentes candidatos vacunales que podamos llevar a cabo. Sí. Oye, Juliana, y en esto, en cuanto a las colaboraciones, no sé si tengas colaboraciones con algunas entidades externas a la universidad o sean propias dentro de la universidad. Especialmente lo que estamos ahorita haciendo es con la universidad. De pronto algo que no les mencionaba era de que actualmente yo estoy desarrollando un laboratorio de servicio dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y este proyecto sale justo pues, por la vacuna de COVID. La verdad sale de ahí, o sea, de que la vacunación o generar un biológico es un proyecto integral y ese proyecto integral es que tiene que haber un diagnóstico de que los animales que estás experimentando están en buenas condiciones y eso lo vimos durante esos 3 años. Entonces, trascendental, el diagnóstico integral de los animales para el desarrollo de un biológico, llámese vacuna o otro tipo de biológico. Entonces, sí sigo colaborando con otros investigadores que conocí en el proyecto de COVID justo, como el doctor Jesús Hernández en Hermosillo. Por medio de la farmacéutica tuvimos colaboraciones con el Cinvestav también de la Ciudad de México. Entonces, seguimos en eso. Traemos ahorita uno justo con el IPN, si no estoy mal, para unos epítopos también ahí contra cáncer de colon o de pulmón, algo así. Entonces, sí, traemos diferentes colaboraciones, pero ahorita estoy un poco más enfocada en colaboraciones y vinculaciones dentro de la Universidad, Ulises, más como con diferentes áreas de medicina veterinaria, de otras facultades, donde podemos empezar a hacer trabajos un poco más integrales. Ok, hay un tema que me gustaría que lo más bien que lo tocaste, pero que me gustaría que nos explicaras un poco más. Dentro de nos explicabas sobre las condiciones de los animales. Sí. Y entonces, ¿nos podrías explicar un poco qué sería la ética o la bioética en el manejo justamente o sea, ¿de qué se trata en el manejo de los animales? Sí, mira, bien particular, bien importante eso. Cuando desarrollamos el proyecto de COVID, justo nos dimos cuenta de que bajo los requerimientos que nos pedía pues, las entidades regulatorias como la COFEPRIS, muy exigentes y muy cuadrados, como tiene que ser, en el manejo de animales experimentales. Entonces, cuando empezamos en esa búsqueda, nos dimos cuenta de que no hay espacios en México para terceros autorizados que la COFEPRIS o el SENACICA o el SENACICA en el parte de medicina veterinaria que acepten o autoricen espacios de manejo de animales en experimentación adecuados. Vaya, y adecuado no quiere decir, vuelvo y te digo, o sea, no quiere decir de que los espacios que tenemos en la facultad son para investigación, son para eso, ¿sí? Y están muy bien. Y han sido una mejora increíble. Tenemos un espacio en la Facultad de Ciencias Naturales que ha estado ahí desde hace ya unos 10 años, yo creo, más de 10 años, pero gracias al proyecto COVID se reestructuró completamente, justo para eso, para intentar cumplir con las mínimas requerimientos que pide la norma. Entonces, sí, eso ha sido como darnos cuenta de cosas, pero como un foco que podemos mejorar y que podemos trabajar sobre eso. Es uno de mis intereses. El año pasado tuve la oportunidad de ir a un congreso internacional se llama ALAS, es la asociación americana más grande de manejo de animales experimentales. Increíble, increíble cómo hay un área de oportunidad para nosotros ahí. Sí, justo ahorita en octubre me voy a hacer una pasantía a San Antonio, en Texas, para bioterios. Para la mejora de bioterios de animales de experimentación. Excelente, porque pues lo necesitamos. O sea, parte de mucho lo que hemos aprendido es que pues tenemos mucho que ofrecer y tenemos mucho que vender y tenemos mucho que aplicar. Entonces, pues hay que ver las formas de mejorar, de buscar áreas de oportunidad. Y esa es como una de las cosas que me interesa, por ejemplo. Oye, Juliana, ¿qué
¿qué consejo le darías a esos jóvenes y no tan jóvenes que están empezando en el área de la investigación, en un área tan biológica, por así decirlo, un área muy de la aplicación y de la ciencia biológica? ¿Qué consejos les das? Porque como decías, por ejemplo, la convocatoria de investigadores por México no pegó la primera, pero a la segunda. O sea, no sé si tú tienes algún consejo específico para esos que van empezando, que quieren empezar su maestría, su doctorado o una licenciatura en el área biológica. Pues creérsela desde el día número 1, a pesar de las adversidades. Hay veces uno dice, no, esto no va a funcionar, pero esto es de puro corazón, esto es de creérsela y hacer un buen equipo de trabajo, o sea, realmente trabajar con gente que crean tu proyecto, que crean las habilidades que tienes, que crean en conjunto para fortalecer y sacar el proyecto adelante. Creérsela, de verdad, eso es que no hay de otra, es eso. Y también algo que yo aprendí en el camino es que esto lo vine a aprender hace 3 años. Nosotros creemos que cuando hacemos una carrera o sea, hacemos una licenciatura, hacemos una maestría y nos vamos a un doctorado, ya estamos muy enfocados o nos enfocan en un perfil de vas a ser docente, vas a tener estudiantes y vas a escribir artículos. Eso es lo que vas a hacer una vez que te vas a un doctorado y haces un postdoc. Y eso no es real. Eso no es verdad. Como dicen por ahí, para todo sale el sol. Y sí, la verdad es que sí. Yo creo que algo es cambiar un poco ese chip y creer que la investigación en México es solo para que se quede en las aulas y para que se quede un artículo científico. Y no, tiene que ir más allá de eso. Te lo juro que tiene que ir más allá. No, y lo viví. O sea, con el proyecto de COVID lo llevamos a congresos nacionales, internacionales. Vimos lo que estaba haciendo la gente, vimos las colaboraciones que hacen con la industria y tú dices, nosotros no estamos tan mal. De hecho, estamos muy bien. Y permítame interrumpirte un poquito, y también el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Porque el proyecto COVID me tocó también participar activamente y fue un proyecto que se dio para la sociedad y para la sociedad queretana. Entonces fue la universidad al servicio de la sociedad al 100%, desde el punto de vista de su infraestructura científica y tecnológica. Completamente. O sea, no nada más dar clases, no nada más vender algún producto que se hace, sino es bajar la ciencia y la tecnología para la aterrizarla. sociedad. Sí, o sea, a mí me impresionó mucho cómo se unieron estos investigadores y dijeron, bueno, todo lo que hemos hecho, pues llegó el momento de aplicarlo. O sea, tenemos que buscar una solución. Y sabes algo muy bonito también, cómo la sociedad queretana lo acogió. Eso fue como lo más impresionante, o sea, hasta lo recuerdo y de verdad que digo, ay, es que fue impresionante, o sea, porque sabíamos que no teníamos apoyo económico, o sea, que no, pues no había nada, ¿no? Y pues el desarrollo de una vacuna también se necesita. ¿Cuánto necesitó Pfizer? ¿Cuánto necesitó AstraZeneca para hacerlo? $1,000 millones de Pfizer, que fue la más barata. Sí. Más todo el capital humano. Más todo el capital humano, sí. Patria, $1,000 millones de pesos Imagínate. invertidos. Sí, entonces como que ver cómo la gente se suma, cómo se usaban al vacunatón, cómo se sumaban a todo esto, cómo las empresas privadas dijeron nos vamos a apoyar, eso es increíble. Y eso no creas, pero era como un alivio y un gusto, pero era como una responsabilidad más de que eso tiene que salir. No sé cómo va a salir, pero tiene que salir. Entonces es muy interesante. Entonces la verdad es pues creérsela. Sí, o sea, hacer un buen equipo de trabajo, creer que va a funcionar, que no solamente va a quedar ahí con los muchachos, o sea, que sí puede ser aplicado, claro que puede ser aplicado. ¿Qué te gustaría, qué temas te gustaría estudiar, tratar a un futuro? Bueno, ya después de que termines esta parte que nos platicabas, a un futuro, o qué es lo que piensas de, ay, mira, si tuviera el tiempo me gustaría también meterme acá. Ok, fíjate que yo no es que tenga en mi cabeza el desarrollo de un proyecto en particular. Yo creo que quiero desarrollar un proyecto general y ese proyecto general es la aplicación de la ciencia que hacemos en la facultad y en la universidad. De verdad que yo soy creo que a mí lo que me dejó COVID es el impacto de cómo transmites la información y cómo puede llamar la atención de gente que tiene las posibilidades de apoyarnos y de verdad de ofrecerlo y de ofrecer una solución. Y no solamente estoy hablando de una vacuna, estoy hablando de no sé, de pruebas rápidas para la detección de enfermedades. O sea, hay un área de oportunidad increíble que eso no nos lo enseñan en un doctorado ni en una maestría. No se lo vas aprendiendo a lo largo del camino. Entonces siento que eso es como mi gana, mi empuje, las colaboraciones con la gente dentro y fuera de la universidad, más que todo.
Bien, pues ha sido una charla muy de mucho aprendizaje de un área en la cual pocas veces la tocamos, en especial en este caso de la vacuna. Esa era algo que ya le traíamos, digamos, ganas de conocer un poco más, de que la gente conociera sobre qué se hizo, cómo se ha hecho y además de la importancia también de otros temas. Doctora Juliana, ha sido un gusto tenerte. Muchas cosas se quedaron como siempre en el tintero. Sin embargo, bueno, habrá otra ocasión ya cuando concluyas esta parte del proyecto en volverte a invitar. Ay, muchísimas gracias, Diana. Agradecemos a todas y a todos los que nos están viendo. Les saluda la doctora Diana García, mi compañero Ulises Moreno. No se les olvide seguirnos en las redes sociales de Un Café con 3 de Ciencia en Facebook y en YouTube. Hasta la próxima.